Saludos a todos, queridísimos alumnos. Vamos a estar repasando ahora lo que pasó esta semana que hemos tenido anterior y la inmediatamente posterior. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué nosotros sabíamos dónde se giraba el mercado de los índices? Quiero demostrároslo a los alumnos. Sobre todo a los de avanzado, porque los de básico e intermedio esto todavía no lo han dado, con lo cual vamos a centrarnos solo en los que estéis en avanzado. Quiero que veáis aquí, en este punto, ahí, que hay cierta maniobra que se da una vez que la zona de negociación se crea. Mirad, aquí, lo voy a poner con un azul un poco más destacable. Mirad ahí, veis que había dilataciones de este tipo y había otra dilatación de este tipo. Yo os tengo dicho que o me cogéis dos dilataciones distintas, es decir, esa y esa, o me promediáis la distancia que hay entre ambas. En este caso, si promediarais la distancia, más o menos quedaría una cosa así. Es decir, digamos que establecemos la media de la distancia. Bien, quiero que ese cuadrito que estáis viendo aquí, ahora le veáis conmigo ahí arriba. Mirad. Quiero que sepáis que todas estas dilataciones que veis por aquí son un número determinado que nosotros contamos con el que nosotros contamos para saber en qué momento el precio ya peligra su tendencia. Bien, mirad cómo cuadra ahí, que ya lo tenía puesto. Mirad cómo cuadra ahí perfectamente. Bien, ahora quiero que veáis cómo el mercado hizo la maniobra en el día de la noticia de la FOM y por qué yo estuve viendo el mercado comiendo palomitas sin operar. Ahora mismo lo voy a explicar. Mirad, voy a ensanchar el gráfico y me voy a ir al día de la noticia de la FOM, que fue exactamente por aquí, más o menos ahí. Mirad, ahí. Observad lo que pasó. Nos vamos a ese sitio y yo siempre os digo, esto para los de intermedio también cuenta, que nosotros sabemos que antes de que termine una tendencia se dan ciertos patrones. Voy a quitar un momentito esto. Se dan patrones, pues ya sabéis cómo son, no hace falta que yo os lo diga. Entonces nosotros, ¿qué estábamos mirando? Estábamos mirando ya, bueno, pues H1, M15, nos estábamos moviendo por ahí. H1, M15. Bien, entonces, ¿qué es lo que vimos ya en H1? Bueno, de incluso en M15, porque yo estaba en M15. Pero en H1 se puede contemplar, no hace falta que me baje a M15. Fijaos que ya ahí nos hace un patrón de de trampa, ¿vale? Trampa. Y mirad cómo el precio cae. Ya nos genera el patrón de trampa y siempre os digo, cuidado muchachos con las posibles manipulaciones que se dan a los patrones de fin de tendencia, porque también los grandes saben que nosotros, los del análisis técnico, ya entramos a mercado con determinados patrones, entonces también son susceptibles de manipulación. También el hombro, cabeza, hombro, etcétera, porque ya lo vimos en aquella vez cuando cayó tanto el Nasdaq, que también se manipuló un hombro, cabeza, hombro y después cayó. Bien, ¿a qué voy con esto? Pues que después de que se diera este patrón de trampa, fijaos cómo el precio, como no había completado del todo la distancia de esta dilatación, podría darse la posibilidad aún más de que esto se manipulara. No digo que lo hubiera hecho sí o sí, porque a veces sabéis que se cae antes de que complete la distancia de la dilatación, pero es verdad también que si la tendencia está muy extendida, lo lógico es que termine llegando. Así que mirad lo que pasó. Aquí se dio una manipulación de la trampa, y entonces sí, ahí ya se empezó a caer el mercado. Y a toro pasado, evidentemente esto, bueno, sí es que hizo un doble techo y ya cayó. O hizo una trampa y ya cayó. Bien, sí, eso está bien porque todos los analistas de chartismo y de patrones de reversal de la tendencia, pues te van a explicar que a toro pasado mira dónde estaba la trampa, etcétera. Sí, pero se dio antes una trampa, ¿no? Y esa trampa se manipuló y después sí que fue que cayó. Ahora, a los de intermedio, os pregunto, ¿cómo venía la tendencia? No hace falta que yo os diga cómo es esta tendencia quienes habéis dado curso de intermedio. ¿Cómo se iba a dar la tendencia subsiguiente?
Exactamente. ¿Cómo podríamos haber operado esta tendencia subsiguiente? Con Smart Money Concepts, es decir, con Order Flow, de Order Block en Order Block, de Order Block en Order Block, de Order Block en Order Block. Bien, para los de básico que diréis, ¿qué pasa con nosotros? También teníamos una entrada. Acordaros de que en el curso básico estudiáis patrones de vela, que son a su vez movimientos, y veis ahí cómo el precio entra en lateralidad, cómo después de salir de esa lateralidad se da el primer impulso. Hay veces que podemos interpretar el primer impulso hasta ahí con un A, con un B y con un C para que siga cayendo, y otras veces se da la fractalidad mayor, que es que todo este es el impulso y este es su retroceso. Y una vez que hace eso, entonces buscamos la entrada, bien sea en ABC o bien sea solo por retrocesos de Fibonacci. Si nosotros nos damos cuenta y los de avanzado ven en donde el precio se paró, los de intermedio que estuvieran buscando W bajista entenderían por qué no llegó bien a la zona. No llegó bien al CTRC porque todavía teníamos una zona en donde podría subir, y esto se cayó en cuanto tocó la primera línea marrón, porque llevaba mucha fuerza, entonces esa W bajista no se pudo tomar. Pero sí, si nosotros seguimos el Smart Money Concepts porque sabíamos que la tendencia estaba siendo correctiva, podíamos incluso seguir las líneas de tendencia. Primero esa, después se corrige, mientras el precio sigue por debajo de la línea de tendencia, tenemos oportunidades bajistas. Bien, pero todo esto simplemente para decir que tanto mis alumnos de avanzado como de intermedio como de básico saben que aquí se podía haber operado, como digo, primer y segundo impulso, y esta vez hasta el final, porque la tendencia ya nos había cambiado. No había que estar temiendo tanto a ese 75% como en el oro, ¿vale? Así que ya sabéis, básico, intermedio, avanzado, había entradas para todos los gustos en esta caída que tuvieron los mercados de los índices americanos. El Nasdaq, por su parte, a mí me dio posibilidad de una entrada de un 1 a 25, fijaos aquí, porque yo aquí esperaba la entrada como en Smart Money Concepts. Sí que es verdad que luego, cuando el precio vi que no caía desde ahí, que retrocedía, sospeché que podría sacarme los altos y que a lo mejor nos haría una V doble bajista, aprovechando y tocando el pullback de la zona rota, pero no llegó a dárnosla porque seguramente esto tenía un montón de fuerza bajista, y así lo demostró, solamente haciéndonos el saque de liquidez de los altos de Asia, que ahí lo tenéis. El saque de liquidez de los altos de Asia permitió al precio moverse en order flow nuevamente. ¿Veis? Sí que es verdad que yo saqué la operación en el 1 a 25 porque en un directo en TikTok estaba bastante distraída con el chat y saqué una operación que ya llevaba en el Nasdaq corriendo, que me podría haber dado. Si esto era el 1 a 25, chicos, ¿qué creéis que hubiera sido esto? ¿El 1 a? Por lo menos a 100, porque si esta distancia me permitió ya de por sí un 1 a 25, pues vamos a contar que 50, 75, 100 y poco. Una lástima que hubiera cerrado la operación en el 1 a 25, por eso entenderéis que no me guste cerrarlas del todo. Bien, pues aquí teníamos todo lo que podíamos haberle sacado partido al mercado esta semana y demás. Esto es lo que hay que operar y no otras cosas ni otros conceptos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque esto es lo que nos hace rentables realmente. Saber cuándo poder operar Smart Money, saber cuándo poder operar análisis técnico y sobre todo saber que esto lo mueve un algoritmo, y que parece mentira que con todas las IAs y todas las inteligencias y todos los trading algorítmicos que hay, esto que yo os enseño en el avanzado lo haya descubierto solo Joaquín Vega, mi mentor, y yo lo haya perfeccionado. En fin, os mando un saludo
y espero que la siguiente semana se dé bien, incluso mejor que esta, o bueno, incluso que lo bordemos y lo hagamos aún más maravilloso, porque tengo nuevas sorpresitas para vosotros. Un saludo, hasta la siguiente.